Bien, Ya. empezamos a grabar la clase del día martes 30 de junio del curso de álgebra y geometría. Si quiere, disculpe, profe, si quiere me da permiso para grabar. Ah, chuta. Sí, pues sería una buena idea, ¿no? Porque si no, no voy a poder grabar el respaldo. Ya. Ok. Permitir grabar, ahí está. Ya. Ahí Entonces, está grabando. ya, ok, perfecto. Yo también estoy grabando. Así que no tenemos doble seguro. Entonces vamos a empezar con la proposición 3. Esto de la página 107. ¿Ya? Dice, si n es un número natural, ¿ya? Y k es un número natural, pero probablemente k puede ser 0 también, con n mayor o igual que k, entonces lo siguiente se cumple. Entonces, hay dos propiedades. Dice n sobre k es lo mismo que n menos k, y 2, n sobre k más n sobre k más 1. Estamos hablando de coeficientes binomiales. También se tiene esa igualdad. ¿Sí? Entonces, la razón por la que necesitamos esta proposición, que realmente no debería llamarse proposición, porque en realidad es un lema. Debería ser lema, porque es un resultado que vamos a usar para demostrar el teorema del binomio. Entonces, es un resultado de preparación. Y los resultados de preparación se llaman lema, usualmente. ¿Ah? Entonces, veamos la demostración de esto, de estas dos propiedades. Y estas las vamos a usar, esta propiedad, la número 2 en particular, la vamos a usar para demostrar el teorema del binomio por inducción. Y entonces veamos la parte 1, la demostración de la parte 1, n sobre k es n factorial, esta fue la definición, k factorial, n menos k factorial. Bueno, pero yo ahora, como los números, estos son números que conmutan, yo lo puedo escribir de esta manera, n factorial, n menos k factorial, n menos k, sorry, el error. Entonces puedo escribirlo así, n factorial partido por n menos k factorial, y aquí puedo hacer n menos k factorial. Claro, porque n menos k es k nomás, que es el factor que falta. Así que Es como si hubiera sumado un 0. Es como si hubiera sumado un 0. Exactamente, es como si hubiera sumado un 0. Entonces vamos a... Por algún motivo me salí de la pantalla. Ok. Alright. So, entonces, claro, es como es expresar el k lo expreso como n menos k. Entonces, como sumo n y resto n menos n, 0. Pero la razón de hacer esto es que ahora esto que está aquí es exactamente lo mismo que este. Eso es n sobre n menos k, porque n sobre n menos k es n factorial partido por n menos k factorial, y después la diferencia de esto menos esto, que es exactamente k factorial. Entonces esto demuestra la parte 1. Así que seguiste la demostración de la parte 1. Y eso lo vamos a usar, como les digo, para demostrar el teorema del binomio. Y la parte 2, n sobre k más n sobre k más 1. Bueno, hay que usar la definición y llegar al lado derecho. Profe, Dígame. hay un problema con los cabros que no pueden ingresar, o sea, como que no les llegó el link. Por eso es que no ha llegado gente. ¿Y qué pasa si yo subo el link este al Moodle para que se metan? O los invito a todos a través del Moodle. Podría haberme avisado antes, pues ya, bueno, a ver, ¿dónde estamos? Disculpe, recién revisé WhatsApp. Recién te avisaron, ya. Sí, sí. Espérate, aquí dice invitar. Invitar. Profe, pásame el link un momento. Yo lo envío a los cabros. Yo te paso te mando un email. Ya. Ya. Yo le envío el link. Ya, ok, déjame. Eso, email predeterminado, no, Gmail. Vamos a meternos a Gmail. Espero que ponga el link, el enlace ahí automáticamente. Ingresa a la reunión en curso, ya. Entonces, ok. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu correo?
Rodrigo.allende@userena.cl. Calma. Rodrigo.allende, aquí está, Rodrigo Nicolás Allende Juárez. Ya. Ahí está, te lo envío ahora y tú por favor reenvíaselo a todos tus compañeros, si es que tenía una dirección ahí a la cual enviárselo, ¿ya? Ya. Ok, volvamos a la clase. Admitir a todos, admitir. Ya, ok, entonces, ahora estamos demostrando esta parte. Entonces aquí esto por definición es n factorial, k factorial, n menos k factorial, más n factorial, aquí tengo k más 1 factorial, y esta es la diferencia, n menos k más 1 factorial. Ahí tengo la definición. Entonces la idea, lo que hay que hacer aquí es usar un factor común. Bueno, aquí tengo n factorial. Aquí nótese que aquí me va a dar, si yo hago esta diferencia, me va a dar esta diferencia n menos k menos 1. Y aquí llego hasta n menos k. Entonces lo que hay que, y aquí tengo k factorial, entonces voy a factorizar k factorial, n menos k menos 1 factorial. ¿Ok? Y ese es el factor común de, aquí, para llegar a n menos k factorial, me falta sumar 1 acá. Entonces va a quedar n menos k. Y cuando yo hago eso, me queda este producto, estos dos, cuando se multiplican me da exactamente eso. Más, y aquí necesito 1 partido por k más 1. Porque cuando k más 1 multiplica eso, me da exactamente lo que está acá. Ok, entonces aquí tengo n factorial, k factorial, n menos k menos 1 factorial. Y aquí tengo k más 1 más n menos k, y aquí abajo tengo el producto, n menos k por k más 1. Bueno, entonces arriba me queda un n más 1. Entonces arriba me queda un n más 1 en el numerador. Entonces esto va a ser lo mismo que n más 1 factorial, porque queda un n más 1. Me queda un n más 1 aquí en el numerador multiplicado por n factorial, queda n más 1 factorial, y abajo me queda k por factorial por k más 1, queda un k más 1 factorial, y aquí tengo n menos k menos 1 factorial por n menos k, así que queda n menos k factorial. Y esto es exactamente n más 1 partido por k más 1, porque da n más 1 factorial, k más 1 factorial. Vamos a hacer ingresar a alguien más. 2 personas han ingresado, ven la sala de espera, admitir a todo el mundo. Entonces aquí tengo n más 1 factorial partido por k más 1 factorial, y después la diferencia de estos dos. Si hago n más 1 menos k más 1 me da n menos k justo. Así que ahí está demostrado el lema. ¿Okay? Demostrado el lema que es necesario para demostrar el teorema del binomio. Disculpa, el agua sabía a guácala, así que tuve que ir a cambiarla, ¿ya? Admitir. A ver cómo está esto. Ahí está bien. Ok, demostramos el lema que era necesario para demostrar el lema de preparación para el teorema del binomio. Y ahora sí podemos demostrar el teorema del binomio. El teorema del binomio. ¿Y qué dice el teorema del binomio? Dice lo siguiente: si A y B pertenecen a los números reales, pero no son el cero, y n es un número natural, por lo tanto mayor o igual que 1,
Entonces, la fórmula de Newton dice lo siguiente: A más B a la n es igual a la suma de k igual 0 hasta n de los binomiales, coeficientes binomiales. Aquí tengo a la n menos k, b a la k. Esa es la fórmula. Antes de hacer la demostración, voy a dar una fórmula alternativa que pareciera que fuera diferente, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Por eso se llama alternativa. Profesor, ¿en qué página está? Estoy en la página 108. Página 108. Un poquito de agua aquí ya, a ver si funciona mejor. Yes, funciona mejor. Lo que pasa es que después la pizarra queda húmeda. Es el único problema. Ve como que queda terrible ya. Bueno, ya metí la pata ya. Uf. Ok, es el borrador número 1, aquí tengo un número 2. Este está seco. Bien, entonces hay que demostrar, pero antes de demostrarlo, como les digo, yo puedo escribir esto de manera alternativa. Observemos acá, observemos que A más B, bueno, conmutan. Entonces yo puedo cambiar, en vez de escribir A más B, aquí puedo escribir B más A, y el lado izquierdo no cambia. Así que el lado derecho no debería cambiar tampoco. De 0 hasta n sobre k, entonces no importa cuál es el que lleva el exponente n menos k y cuál es el que lleva igual. Si a lleva el exponente n menos k o el exponente k da lo mismo. Yo puedo escribir a a la k, b a la n menos k. Porque eso es simplemente cambiar el a y el b de lugar. Como el lado izquierdo es una suma, yo puedo a más b lo mismo que b más a. Así que da lo mismo. Y bueno, y se puede comprobar esto es cierto. Así que cuando ustedes desarrollen el teorema del binomio, si usted lo desarrolla de esta manera, por ejemplo, si usted tiene que desarrollar 1 más x a la n, y usted el 1 lo elige como el que lleva el exponente n menos k, y el x el que lleva el exponente k, no importa, y puedo hacer al revés, también da lo mismo. Cualquiera de las dos respuestas, de las dos fórmulas, las voy a considerar buenas en la prueba. ¿Ya? Si aparece algo así en la prueba, y usted, en vez de elegir esto, eligen esto, está bueno. Los dos están buenos. Ahora viene la demostración. Por inducción. Para eso estudiamos, entre otras razones, para eso estudiamos inducción matemática, para poder demostrar este teorema. Se puede demostrar de otra manera, pero vamos a usar la inducción. ¿Ya? Por inducción, entonces, hay que ver si es cierto para n igual a 1. Si vale para n igual a 1. Entonces, ¿qué dice el lado izquierdo? A más b a la 1. Bueno, que a más b nomás. Y el lado derecho dice la suma de k igual 0 hasta 1 de n sobre k a la 1 menos k, b a la k. Por supuesto que aquí la suma es de 0 a 1 nomás, entonces son dos términos nomás. Entonces queda n sobre 0 a la 1 menos 0 por b a la 0, y b a la 0 nosotros, cuando el b, como el b no es no nulo el b, como el b no es 0, entonces b a la 0 por convención se decreta igual a 1. Bueno, ese es un término, y después con k igual a 1 me da n sobre 1, a la 0, b a la 1. Bueno, y aquí en la fórmula, como les digo, b a la 0, el n sobre 0 ya sabíamos que vale 1, que da a la 1 menos 0 es a nomás. B a la 0 es 1. Y aquí tengo n sobre 1 también era 1. Y aquí tengo a la 0 que es 1 y más b. Así que funciona. Funciona. Y lo que tengo que hacer ahora, tengo que suponer
suponer para n, suponer válido para n, suponer válido para n, para exponer, el exponente n. Entonces, por demostrar la fórmula, para el exponente n más 1, entonces tengo que llegar a una fórmula que dice lo siguiente: n más 1 sobre k igual 0 hasta n, y aquí tengo que poner a la n más 1 menos k, b a la k. Estoy reemplazando todo, en vez de n estoy poniendo n más 1 en la fórmula. Entonces eso es lo que hay que demostrar. ¿Será cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, ustedes saben cuál es el truco de la inducción matemática, que hay que en algún momento usar la hipótesis de inducción. Es decir, la fórmula que estoy suponiendo válida, que es la fórmula que acabo de borrar para el exponente n. La manera de hacerlo es fijarse que el lado izquierdo es lo mismo que a más b por a más b a la n. ¿Ok? Entonces, entonces aquí tengo que usar, entonces puedo apoyarme en el caso n. Yo sé que la fórmula para el exponente n es válida. Tengo esta fórmula, n sobre k, a la n menos k, b a la k. Por hipótesis de inducción. ¿Ya? Por hipótesis de inducción. Estoy suponiendo que la fórmula es válida para el exponente n. Bueno, y ahora entonces lo que me queda es manipular este lado hasta llegar a eso. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, aquí voy a tener esto se parte, como es una suma, se va a partir en suma, va a quedar la suma y el a pasa adentro, ¿no? K igual 0 hasta n, n sobre k, a la n más 1 menos k, b a la k, más, y ahora tengo que poner el p adentro. Se va a quedar aquí, me va a faltar espacio ya. Bueno, la suma de k igual 0 hasta n, n sobre k, a la n menos k, a la n menos k, b a la k más 1, porque ahora el b entra a jugar. Oh, aquí me equivoqué, perdón, aquí un error. Hasta n más 1 la suma. Oh, no hay que borrar este compadre. B a la k más 1. Este pidió prestado a la pizarra derecha un rato, ¿ya? Un pedacito de la pizarra derecha. Ok, vamos avanzando en la demostración. Entonces, lo que yo quiero es expresar esto de esta manera, con esta suma hasta n más 1. Entonces, veamos qué pasa. Aquí tengo una suma que va de k igual 0 hasta n. Y aquí tengo n sobre k, y aquí tengo n más 1 sobre k. Entonces no parece que estuviera muy cerca de mi resultado. Pero lo que puedo hacer acá, lo que puedo tratar de hacer es encontrar, primero, aquí tengo una cantidad, una expresión que se llama a la n más 1 menos k por b a la k, y aquí tengo otra expresión, pero que son distintos. Me gustaría tener, ojalá lo mismo en ambas sumas, que aquí apareciera b a la k. Pero el problema es que aquí es b a la k más 1, entonces lo que hay que hacer, lo que sería una buena idea, es hacer un cambio de índice acá. Y ese cambio de índice yo ya lo he explicado cómo se hace. Entonces fíjense ustedes que cuando el k vale 0 aquí el exponente vale 1. Entonces lo que yo voy a hacer, a este número, a este exponente le voy a dar otro nombre. Entonces voy a trabajar con esta parte nomás. La segunda suma. La segunda suma. Así que voy a manipular la segunda suma. Empieza de k igual 0 hasta n, n sobre k, a la n menos k, b a la k más 1. Así que esa es la suma que voy a manipular. Déjame sacar esta uña negra que me molesta siempre aquí. Vamos a bajarla, ¿ya? Vamos, bájate. Ahí, en mi barriga no molesta a nadie. Ahí. Ya, bien. Entonces ahora sí puedo ver
la pizarra y parece que la ven bien ustedes. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es cambiar el índice. Entonces, vamos a ponerle un nombre, nuevo nombre. R igual K más 1. Así que a este le voy a llamar R. Entonces aquí va a quedar A a la... pero necesito, aquí tengo una K. Entonces, ¿qué significa? Yo necesito cambiar la K por la R. Entonces, ¿la K cuánto vale? R menos 1. Se despeja nomás. Entonces aquí voy a tener N menos K. Es decir, N menos R menos 1. Aquí tengo P a la R. Y aquí tengo N, y ahora el K vale R menos 1. Y el R, que es K más 1, cuando el K vale 0, el R parte de 1. Y cuando el K vale N, el R llega hasta N más 1. Así que hice un cambio de índices y, bueno, se ve bien porque, mira, tengo que llegar hasta N más 1 y aquí tengo una suma que llega hasta N más 1. Ya, vamos bien, vamos bien. Entonces, por supuesto que una vez que yo le cambié el nombre a esto, le puedo volver a cambiar el nombre, porque, no sé, para mí me gusta la letra K. K igual a 1, hasta N más 1. N sobre K menos 1. A la N menos K más 1, porque menos por menos da más. B a la K. Así que llegué a esto. Bueno, esa es una buena noticia porque esto que está aquí es exactamente igual a este. Claro que aquí el K parte de 0 y aquí el K parte de 1. Y aquí el K llega hasta N y aquí llega hasta N más 1. Así que no son rápidamente combinables. Pero por lo menos ya tenemos un factor en común. Este y este son iguales. Claro que ahora hay un problema porque ahora este binomial no es lo mismo que este. Aquí es n sobre k y allá es n sobre k menos 1. Bueno, pero se paga un precio por hacer estas cosas. Entonces, queremos llegar a este, ¿no? Hay que mantenerlo en la memoria, pues necesito la pizarra, así que tengo que borrar. Y entonces también puedo borrar esto, porque lo que yo quiero hacer es manipular esto. Esto que está aquí lo voy a escribir acá. Entonces la suma de k igual 0 hasta n, n sobre k, a la n más 1 menos k, b a la k, más, y ahora la segunda, recuerden que la segunda suma la manipulé y la llegué a expresar como está ahí abajo. K igual 1 hasta n más 1, n sobre k menos 1, a la n menos k más 1, lo puedo escribir así igual que esto. Porque por supuesto que n menos k más 1 es lo mismo que n más 1 menos k, así que no dice ni nada raro esto. Aquí de orden nomás, como son sumas hay una suma de los exponentes, no importa. Bien, entonces ya estamos acercándonos a mi destino. Y aquí tengo un problema, sí, porque esta suma parte de 0 y llega hasta n, y esta parte de 1 y llega hasta n más 1. ¿Y qué podría hacer yo acá? A ver. ¿Propiedad telescópica, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Propiedad telescópica? No realmente, porque aquí no hay cambios de signo que se puedan matar, ¿de acuerdo? Quizás lo que debería hacer yo, como aquí tengo este factor, es lo mismo que este, me gustaría tener una suma donde yo pueda juntarlo que está acá. Entonces yo voy a hacer n sobre k más n sobre k menos 1 por el factor común. A la n más 1 menos k, b a la k, más, me falta algo todavía, ¿ya? Pero tengo esto y esto parte de 1, como aquí también este parte de 0, así que va a quedar algo afuera. El término con 0 voy a tener que dejarlo aquí afuera nomás. Pongámoslo acá. El término con k igual a 0 va a quedar aquí n sobre 0, a la n más 1 menos 0, b a la c, ese nomás. ¿Ya? Este es el término con k igual a 0. Le saqué el k igual a 0 y entonces ahora parte de 1. Y voy a llegar hasta n, porque esta suma llega hasta n nomás. Y me va a faltar algo que
El último, este parte de 1 también está considerado, pero dejé afuera el n más 1. Entonces aquí queda n, cuando el k es n más 1, aquí queda n sobre n, a la 0, así que este no corre, y queda aquí p a la n más 1. ¿Ok? Este con el término k igual a n más 1 en segunda suma. Este k igual en primera suma. Esta se llama, esto que está aquí se llama primera suma. Esto que está aquí se llama segunda suma, para que no haya confusión, ¿ya? Entonces, lo que aislé, lo que tomé prestado, lo que puse aparte de la primera suma, el k igual a 0 lo saqué, y lo puse aquí. ¿Ya? Lo dejé afuera. Y de la segunda suma, saqué el último término. Entonces, como aquí le saqué el 0, término 0, y aquí el n más 1, los puse aparte, después estas dos sumas parten del mismo lugar, de k igual a 1, y terminan en el mismo lugar, k igual a 1 hasta n, ¿ves? Ese es el flujo. Okay. Lubricante, permiso. Pasa que en la mañana hice una clase a un estudiante extranjero, ya, entre las 10 y las 11, y hablé demasiado en esa clase, ya, extra para un estudiante. Entonces, por eso es que ando medio... Ok. Ok, entonces, vamos a... Entonces, vamos a continuar. Entonces, ahora tengo... Aquí, entonces, voy a escribir acá. Entonces, n sobre 0 sabemos que es 1. N sobre 0 es 1. Y n sobre n también es 1. Así que realmente aquí yo puedo escribir esto al principio. ¿Ya? Así que ya está, esto ya lo tomé en cuenta. Y me queda tomar en cuenta la suma esa. Da igual 1 hasta n. Ya, pero ahora uso el lema que hay que demostrar al principio de la clase. El lema, ¿qué decía ese lema? Ese está en la página... página 107. El lema decía la parte 2 de la proposición 3. Entonces aquí voy a usar proposición 3, parte 2, página 107. Eso lo demostré al principio de la clase, de esta clase. Proposición 3, enunciado 2, página anterior. Decía que esta suma, n sobre k más n sobre k menos 1. Ah, chuta, soné porque la suma que me dice ahí, estoy tratando de usar esta suma. Mira, n sobre k. Esto es lo que demostré al principio de la clase. N sobre k más n sobre k más 1 es n más 1 sobre k más 1. ¿Ya? Eso fue lo que se demostró al principio. Entonces necesito... y la idea es que yo tengo algo similar acá, pero no exacto, porque... Entonces lo que es importante es que aquí tengo n sobre k y aquí tengo n sobre 1 más que lo que está acá. Entonces exactamente te digo, porque aquí tengo n sobre k menos 1, es decir, que este k menos 1 es mi k de acá. Y cuando yo al k menos 1 le sumo 1, termino en k. Entonces, esta suma que está ahí, de acuerdo a esta fórmula, va a ser n más 1. Recuerden que mi k es este, k menos 1. Entonces aquí queda k menos 1 más 1, k. Y aquí tengo a la n más 1 menos k por p a la k. Esto que está acá. ¿Ok? Ok, entonces esto es por la proposición de la página, proposición 3. Bueno, pero cuando k igual a 0, aquí me da n más 1 sobre 0, que es 1. Aquí me da a la n más 1 menos 0, p a la 0, me da justo este. Cuando k igual a 0. Y cuando k igual a n más 1, n más 1 sobre menos 1 es 1. A la n más 1 menos n más 1 a la 0, 1. B a la n más 1, me da justo este.
Entonces yo puedo escribir todo eso como una suma que parte de 0 hasta n más 1. Bueno, y eso era exactamente lo que había que llegar, porque es la misma fórmula del teorema binomio para n más 1, el paso de inducción, o sea, aquí queda demostrado. ¿Ya? Usé inducción y lo demostré, pero había que usar esta proposición. ¿Ya? Aplicarla de una manera juiciosa. Además, había que darse cuenta de hacer esta separación, ¿ves? Tenía su truco la demostración. No es la única manera de hacer la demostración, pero esto es lo más rápido posible. Como estamos apurados de tiempo, porque se viene una semana de receso nuevamente, entonces no voy a dar la segunda demostración que tenía planteada. Quizá la dé en la clase siguiente, para el otro curso, y como voy a subir ambos videos, ustedes pueden ver este video para ver esta demostración, y después ver el video del otro curso para ver la otra demostración. ¿Ven? Entonces así no ocupo más tiempo del necesario, y doy ambas demostraciones para los dos cursos. Ustedes siempre pueden ver los videos que les subo para el otro curso, porque no son idénticas las clases, ¿ya? Entonces, cuando estudien, vean todos los videos, pues si tienen el tiempo, yo creo que sí, porque si ustedes son estudiantes, tienen que hacerse el tiempo para preparar la prueba, pues, y ver los videos de los dos cursos. Ok, ahí entonces está demostrado. Bien, y por supuesto que mañana en la clase de ejercicios vamos a hacer muchos ejercicios, dependiendo si ustedes tienen preguntas, obviamente. Espero que sí tengan preguntas. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es en la página 28 del PDF. 28, ok. Entonces, vamos entonces a saltar a la página 117 del libro. Pues ahora vamos a empezar a la página 117. En la página 117 vamos a empezar a hablar de progresiones. Progresiones. Este es el tema que se viene después del teorema del binomio, empiezan las progresiones. Ya, pues necesito borrar pizarra. Permiso, ya. Okay, so where is the pen? Aquí está. Entonces vamos a hablar ahora de progresiones, como les decía. Entonces, definición. Una progresión, vamos a ver dos tipos de progresiones, las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Entonces, vamos a empezar con las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética, ¿ya? Voy a definirla y vamos a escribirla así, PA. Vamos a abreviarla de esa manera, PA, progresión aritmética. Una progresión aritmética es, ¿qué cosa es? Es una sucesión, ¿ya? Es una sucesión A sub I de números reales. Los A sub I pueden ser números reales cualquiera, positivos, negativos, no tienen por qué ser enteros, etcétera, etcétera, ¿ya? Una progresión arbitraria infinita, usualmente. Es una sucesión tal que existe un número D fijo en R, fijo, que se llama la razón común. No se llama la razón, la diferencia. Yes. La diferencia común. Se llama la diferencia común. Ese es el nombre que se le da, la diferencia común, por eso se llama D de diferencia. Existe D en R fijo, la diferencia común, ese es el nombre. ¿Y por qué se llama la diferencia común? Porque, bueno, la diferencia de dos términos consecutivos de la progresión, dos cualesquiera, es decir, para todo índice I,
la diferencia siempre es fija y es igual a D para todo I en N. Esa es una progresión aritmética. Entonces veamos ejemplo, pues la más fome de todas las progresiones aritméticas. ¿Cuál será la más fome? Ejemplos. No, mala onda. 1. Ejemplo 1. ¿Cuál será la más fome de todas las progresiones aritméticas? José, bienvenido José. La más fome de todas las progresiones aritméticas. El requerimiento para que sea una progresión aritmética es que la diferencia de dos consecutivos siempre sea el mismo número. Diferencia común constante. Si pongamos una, por ejemplo, la sucesión constante. B, puro B. Todo el mismo número. ¿Es una progresión aritmética, sí o no? Bueno, sí, porque si yo tomo la diferencia de dos contiguos, porque dice AI más 1 menos AI, o sea, si a este le resto este, me va a dar la diferencia común que es 0. Así que aquí, si a este, al B sub I más 2, le resto el previo, B sub I más 1, va a ser B menos B igual a 0 nuevamente. O sea, va a ser, siempre va a ser D 0 para todo. Así que esta es la más tonta de todas las sucesiones. De todas las progresiones aritméticas, la más fome. Veamos otra. Bueno, los números naturales. Pues. Esta es una sucesión, es una progresión aritmética, y la diferencia común, 2 menos 1, 3 menos 2, 4 menos 3, son todos iguales. 2 menos 1 es igual a 3 menos 2, igual a 4. La diferencia común es 1. ¿Por qué? Porque los miembros de la sucesión van aumentando de 1 en 1. 1, para llegar al 2 hay que sumarle 1 al 1, ¿no es cierto? 1 más 1 es 2. Después, para llegar al 3, al previo, al 2, hay que sumarle 1, 2 más 1. Para obtener el 4, al previo, es decir, 3, hay que sumarle 1. 3 más 1 igual 4. Entonces también esta es una sucesión bastante tonta, fome, ¿ya? Esta N, en los números naturales. Oh, préndete. Ok. Pero hay otras que no son tan evidentes. Esa también es una progresión aritmética. También es una progresión aritmética. Y, bueno, ¿cuál es la diferencia común? Para calcular la diferencia común hay que tomar dos contiguos cualesquiera y restarlos. Pues a este le resto este, y la diferencia común es raíz de 3. Ustedes ven, si a este le resto este, da raíz de 3. Si a este le resto este, da raíz de 3. Y así. Todos van diferenciándose. Los miembros de la sucesión difieren uno de cada otro, aditivamente difieren. O sea que para obtener este, al previo hay que sumar la diferencia común, que es raíz de 3. Entonces ahí tenemos 3 ejemplos. Y creo que cuando se acuerdan que, creo que esta fue la vez anterior. Ahí se acabó el ejemplo extra. ¿Por qué son relevantes? ¿Por qué estudiamos estas sucesiones, profe? Bueno, pero porque aparecen naturalmente, porque el otro día me preguntaron, creo que había que sumar esta suma, ¿no? Los primeros n términos, 3 por, no me acuerdo cuánto era 2 por 5, y después era 3 por 6, y después era 4 por 7, algo así, ¿no? Y nos dimos cuenta que el segundo factor siempre era 3 veces el primero, así que 5 era 2 más 3, ¿ya? Entonces después el 6 aquí era porque era 3 más 3, y después el 7 era 4 más 3, entonces los segundos factores iban aumentando, era 3 veces el anterior, entonces aquí estamos en presencia de una progresión aritmética en los factores, ¿no es cierto? ¿Cuál es la progresión aritmética involucrada aquí? Pues, 2 más 3, después 3 más 3,
N por N más 3. Y no, quiero considerar, no sé si es eso lo que quiero decir, a ver, porque aquí tengo, a ver, 5, ¿cuál es la diferencia? 6 por 3, 18 menos, aquí esta no es una sucesión, esta no es una progresión aritmética la que conforma los términos, porque aquí tengo 18 menos 10, 8, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las diferencias? 7 por 4, 28, menos 6 por 3, 18, 10, no son las diferencias de los términos. ¿Ya? Así que esta no es una progresión aritmética aquella formada por estos números. ¿Ya? Entonces, quizá aquí no hay una progresión aritmética. Eso simplemente se me ocurrió este ejemplo, pero a lo mejor estoy como que dice, ladrando como un perro que ladra en el árbol equivocado, ¿no? El gato está en el otro árbol. Ya, bueno, pero dejémoslo así. No pasa nada, ya está mal. Disculpe, ese es un ejemplo extra que se me metió a la cabeza y no está bien pensado. Ya, no importa, pero los ejemplos que vi aquí, de 1 al 3, son tan buenos. Eso sí, ahí no metí la pata, ahí no metí la pata. So. Damn. Vamos a borrar. Tratar de borrar con esto, ¿ya? Este es más eficiente, parece. Lo que pasa es que este lápiz marca mucho, ya. Vamos a volver al viejito nomás, ¿ya? Vamos a volver al viejito porque el viejito no me marca tanto. Tiene menos energía, ¿ya? Está viejito. Con este ejercicio no tengo para qué ir al gimnasio, ¿eh? No importa que esté cerrado. Ya. Ok, sigamos. Proposición. Esto es proposición 6, página 117. Proposición 6, página 117. Entonces, dice lo siguiente: si A sub I es una PA con diferencia común D, entonces yo realmente puedo decirle a ustedes cuál es el término n-ésimo, el A sub n, el término general, lo que se llama el término general. Y esto se puede, hay una fórmula, es A más 1, el primero, ¿ya? Y aquí tengo n menos 1 por D. Esa es la fórmula que me permite decir cómo son todos los elementos de la sucesión. Y luego, ¿qué puedo concluir? Esta sucesión A1, A2, la progresión aritmética con la que partí realmente es A1, después el término con n igual a 2 va a ser A1 más t, después con n igual a 3 va a ser A1 más 2d, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, es natural que así sea, porque la diferencia de este menos este tiene que ser d. La diferencia de este menos este tiene que ser d, y si lo es, ¿ya? Pero hay que demostrar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Adivinen. Efectivamente, usando inducción. ¿Ya? Juguete nuevo, hay que usarlo. Juguete nuevo, demostración por inducción. Entonces, ¿cómo demostramos? Demostración. Bueno, este viejo ya murió. Demostración. Por inducción. Si n igual a 1, ¿será cierto el teorema o la proposición si n igual a 1? ¿Qué significa? Que sea cierta que cuando yo pongo n igual a 1, la fórmula se hace verdadera. Estoy poniendo n igual a 1. Bueno, A1 es lo mismo que A1 más 0 por D, sí. Recuerda que tengo que reemplazar el n por 1. ¿Ya? Así que funciona. Entonces ahora voy a suponer para n. Y ahora entonces, ¿qué quiero hacer? Demostrar para el n más 1. Entonces necesito hallar una fórmula similar para el término n más 1. Ah, diablo, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago la n más 1? Ah, bueno, pero es que yo sé la definición. Por definición de PA,
por definición de PA, la diferencia del término AN más 1 menos el anterior es D, la diferencia común. AN más 1 menos AN tiene que ser D. Ah, pero entonces de aquí saco que el AN más 1 es D más AN. Este lo paso para el otro lado. Ya, bien. ¿Y con eso qué? Ah, pero es que ahora uso la hipótesis de inducción. Entonces, eso es igual por hipótesis de inducción. Ok, cuando ustedes hagan algo así en la prueba, por favor, cuando usen la hipótesis de inducción, pueden ponerlo, hacer lo mismo que hago yo. Pues escribe ahí en igual h.i. Ah, el estudiante está usando la hipótesis de inducción. Qué inteligente. Eso es lo que hay que hacer, un 7. Entonces ustedes en la prueba indican dónde están usando la hipótesis de inducción, mediante esta manera abreviada. Entonces aquí ya voy a usar la hipótesis de inducción, significa que el AN más 1 es D veces D más AN. Ah, pero AN, dice suponer para N. Ah, entonces tengo que usar la fórmula que me da el teorema para N. Y el A sub, entonces, ¿cuánto vale el A sub N? Suponer para N, es decir, AN es A1 más N menos 1 por D. Estoy suponiendo que eso es cierto, entonces aquí reemplazo D A1 más N menos 1 por D, por la hipótesis de inducción. Yo te lo puedo escribir aquí, A1 más N menos 1 por D más D. El D lo puse acá. Ah, pero es que el D es un factor común. Entonces tengo A1 más N por D. Es exactamente la fórmula de la proposición cuando el N se reemplaza por N más 1. Sí, porque tengo N más 1 menos 1, que es N. Listo. Ahí está demostrado. ¡Qué maravilla! Entonces usted dice, ah, profe, las progresiones aritméticas son papitas, entonces, porque simplemente cualquier sucesión de progresión aritmética que usted me dé, profe, no me asusta, porque yo sé que esto tiene el término general. ¿Cuánto vale la sub i? I menos 1. No es n el índice, es i, pero no importa, el índice es mudo. Aquí el i va desde 1 para adelante. Entonces yo tengo a sub 1 cuando el i es 1, el a sub 2 va a ser a sub 1 más d, el siguiente a 1 más 2d. Entonces el profe no me asustan sus progresiones aritméticas. Ah, pero es que, un momentito, es porque aquí usted sabe la diferencia. Le estoy dando la diferencia. ¿Qué pasa si yo les doy una progresión aritmética donde no les doy la diferencia y tienen que calcularla? ¿Cuál es el d? Y ahí recién pueden usar la fórmula. Entonces, ¿cachai? No es tan fácil. Depende de... Hay ejercicios donde se hace más complicado. ¿Ya? Te pueden dar información, pero no completa, porque no te dan la diferencia común, tenés que deducirla de alguna manera. Y ahí recién puedes usar la proposición, esta fórmula. ¿Ya? Bueno, pero veamos qué más podemos hacer sobre esto. Aquí, observación. Página 118, observaciones, dice. Esta proposición dice que si se conoce el primer término de una progresión aritmética y su diferencia común, entonces se conoce cualquier término. Claro, por la fórmula, pero es que hay condiciones, tenéis que conocer el primero y la diferencia. Bien. Hay una variante u otra definición. De hecho, aquí no le dan ni siquiera la dignidad de una definición oficial, pero yo sí, yo le voy a dar una definición oficial. Una sucesión, aquí en el libro lo mencionan al pasar nomás, una pequeña observación antes de los ejemplos. Dice, una sucesión H sub i, tal que H sub i es distinto de 0 para todo i, se dice progresión armónica, progresión armónica. Bueno, no le puedo llamar PA de nuevo, porque si no se me va a confundir con las progresiones aritméticas.
Entonces, para progresión armónica voy a usar las letras PH. Y uno podría decir, pero profe, armónica no se escribe con H. Ah, bueno, depende del idioma, porque parece que en inglés ambas son permitidas, pues, armónica sin H y armónica con H. No sé si en español será la misma cosa, ¿ya? Pero le llamamos PH, progresión armónica, nada que ver con el Partido Humanista, ¿ya? Si, se llama progresión, si la sucesión de los recíprocos es una progresión aritmética. Esas son las progresiones armónicas, tales que los recíprocos forman una progresión aritmética. Es decir, si yo tomo el término i más 1 menos el término i, de estos términos, entonces esto debería darme una diferencia común, porque esta es una progresión aritmética. Y entonces, veamos si se puede deducir algo. No se va a deducir algo muy fácil para la progresión original. Ya una condición muy simple no me da, porque me da aquí, a ver, ¿qué me da? HI menos HI más 1 dividido por el producto igual a D. Entonces significa que la diferencia de dos contiguos en esa, es decir, el negativo de esto me va a dar menos D HI más 1. Entonces uno podría definir yo diciendo una progresión es armónica si existe un número fijo D, tal es que las diferencias de dos contiguos es menos D el producto de los contiguos. Pero, ¿cachai? Que es medio feo, esta condición es media fea, es mejor decir esto nomás. El recíproco es una progresión aritmética. Es una progresión aritmética. Y me parece que hay unos pocos ejemplos en el libro, ejercicios que tengan que ver con las progresiones armónicas. Son interesantes, porque tienen aplicaciones. Por eso le otorgo el honor de una definición oficial en este curso. En el libro la mencionan al pasar, ¿no? Digo yo, si van a mencionar algo, menciónenlo bien y den algunos ejemplos con algunos ejercicios. Por lo menos así escribiría el libro yo. Y si no voy a tomar en serio la definición, mejor no la meto, no la incluyo en el libro. ¿Para qué va a dar una definición y 0 ejercicios? No. Ya, bueno, esa es mi opinión personal. Ok, ejemplos. Veamos ejemplos. ¿Cómo se trabaja con estas cosas? Ejemplos. 1. Veamos un ejemplo típico, tipo prueba. Encontrar el décimo término de una PA cuyo primer término es un medio y su diferencia común es 3/4. Esto es papita. ¿Por qué? Aquí es tirar y abrazarse nomás, porque te están dando todo. Te están dando el primer término. Dice encontrar el décimo. De hecho, yo puedo encontrar cualquiera, el enésimo. ¿Por qué? Porque me están dando todo lo que necesito para aplicar el teorema anterior, o proposición anterior, o lema, como se haya llamado, cuyo primer término es un medio. A sub 1 más n menos 1 por b. Un medio es el primer término y dice, y su diferencia común es 3/4. Ok. Ahí tengo la fórmula. Simplemente apliqué el teorema, o la proposición, que decía eso, que da sub n es lo mismo que esto. Y ahí tengo la fórmula, y necesito calcular el décimo término. ¿Cuál es el décimo término? El primero es a 1, el décimo es a 10. Así que tengo que poner n igual a 10 nomás. Tienen que tener cuidado con eso, porque si de repente les dan una sucesión que no empieza en i igual a 1, sino en i igual a 0. Les piden, si tiene una sucesión que empieza en i igual a 0, no en i igual a 1, y le piden hallar el décimo término, entonces se va a hacer el a sub 9. Y si partió en a sub 0, ¿no es cierto? Si partió antes.
No llega a la sub 10, llega a la sub 9, ese es el décimo término, así que tienen que tener cuidado, hay que tener cuidado. Pero aquí el A1 es un medio, el A1 es el primero, el A2 es el segundo, y el A10 es el término que están pidiendo, el décimo. Esto va a ser un medio más 9, porque es 10 menos 1, por 3 cuartos. ¿Cuántos cuartos hay aquí? 2. Y aquí 9 por 3, 27, 29. 29 es primo, no puedo cancelarlo, no hay cancelación posible. Entonces este ejercicio más fácil no puede ser. Ya, pero es que ese es para calentar los motores nomás, para pillar a los incautos. Para entusiasmar a los incautos. Pongámonos complicado. Dice aquí, en una PA, el segundo término es menos 13 medios. Y el cuarto es menos 7 medios. Ah, me dieron dos miembros de la sucesión, el segundo y el cuarto. No me dicen cuál es el primero. Y no me dicen cuál es la diferencia común. ¿Ya? Entonces, lo que me preguntan es exactamente eso. Encontrar el primer término y la diferencia común. Entonces ya se me pusieron complicados. No necesito borrar aquí. Voy a trabajar acá. Solución. Yo creo que se ve aquí. Solución. Entonces ya me pusieron pesada la pista. Ya pues se ponen pesados. Estos profesores de matemáticas son terribles, ¿no es cierto? Se ponen pesados y preguntan, ya me ponen la vida complicada. Yo soy un pobre estudiante de matemáticas, de ciencia, y me complican la vida estos tipos. Ya, bueno. Entonces, ¿qué dice? En una PA, el segundo término es, pero es que yo sé que es A1 más 2 menos 1 por D. Y estoy buscando la 1 y el D. Pero yo sé, por otra parte, que es menos 13 medios. Y dice, y el cuarto es A1 más 3 menos 1 por D, vale menos 7 medios. ¿Ya? Entonces tengo un sistema de 2 por 2, con dos incógnitas. El A1 y el D son las incógnitas. Entonces, ¿qué tengo? A1, bueno, 2 menos 1 es 1. Y el otro, A1 más 2D, vale menos 7 medios. Tengo un sistema lineal de 2 por 2, igual que en la PSU. Entonces necesito hallar el A1 y el D. Puedo restar ambas. Si las resto, los A1 se van a eliminar. Digamos que a la segunda le resta la primera. Segunda menos primera. Segunda menos primera. ¿Qué me va a dar? A1 más 2T menos A1 más T. Bueno, eso también conocido como D. Pero por otra parte, vale la segunda menos la primera. Entonces ustedes ven, aquí me va a dar el D. Menos por menos da más. 13 menos 7, también conocido como 6. 6 y 7 es 13, sí. Así que la diferencia común es 3. Por lo tanto, como yo sé que la diferencia común es 3, yo de aquí puedo calcular el A1. Va a ser menos 13 medios menos D, que vale 3. Y entonces aquí el A1 va a ser, ¿cuántos medios acá hay? 6. Menos 19. ¿Sí? ¡Wow! Sí, pregunta. ¿No debería ser, ¿cuánto debería ser A sub 1 más 3D?
No debería ser así. Sí, me equivoqué. Tienes razón, gracias. 4 menos 1. Ya, todo de nuevo. Me confundí. Aquí hay un 3, tienes razón. Aquí hay un 3. Aquí hay un 2D. Y entonces me queda 3 medios. Y entonces aquí tengo 3 medios. Y entonces me quedan menos 16 medios. ¿Cuánto es menos 16 medios? Menos 8, ¿no? Pues ahí tengo. Gracias por notar eso. La dislexia nuevamente me traicionó. Ok. Es que le puse 3 ahí porque yo hice el cálculo mental. 4 menos 1 es 3. Entonces hice el cálculo mental y puse 3 menos 1. Había puesto 3 nomás. Ya. Bueno, pero me saltó. Estaba malo, en todo caso me estaba saltando un paso. Ok, entonces, ¿será cierto lo que hice? Dice menos 8. El segundo término va a ser menos 8 más la diferencia común. Después es menos 8 más 2 veces la diferencia común. Después viene menos 8 más 3 veces la diferencia común. Y así. Entonces esto empieza así, menos 8. Aquí tengo menos 19 medios. Y aquí tengo menos, ¿cuánto? Menos 8, menos 3, menos 12. Y aquí tengo menos 9 medios más 16 medios. Entonces me va a dar... Oye, ¿estamos bien o no? Pues ya me equivoqué de nuevo. Verifiquemos bien antes de que meter la pata por segunda vez. Esto es el A4. Era A1 más 3B. Me queda un 2B igual a esto menos eso. Me queda 13 menos 1, 6 medios igual 3. El D vale 3 medios. Está bien. Y aquí el A1 vale menos 13 medios menos 3 medios, que vale menos 16 medios, que vale menos 8. Eso está bien. ¿Ya? ¿Y qué dice cuando uno hace una progresión aritmética? ¿Cómo son los términos de la progresión aritmética? Dice es A1, después viene A1 más D, después viene A1 más 2D, después viene A1 más 3D, y así, el primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces aquí tengo el primero. ¿Cuál es el otro que me dieron? El segundo. Entonces aquí tengo menos 8 menos 3 medios, porque... más 3 medios, porque el D es 3 medios positivo. Entonces aquí estaba el error, con el signo. ¿Ve? Son más. Ahí estaba malo. Entonces aquí tengo menos 16 más 3. Entonces aquí da menos 8 menos 16 más 3, menos 13 medios. Aquí tengo... Aquí tengo A1 más 2. Entonces va a quedar menos 8 más 3 menos 5. Ya puedo continuar. Bueno, aquí estoy sin hacer esto. Entonces aquí tengo menos 8 más 9 medios. Entonces tengo 9 medios menos 8. Entonces me da 9 menos 16 menos 7 medios. Y así. Entonces el primero, el segundo coincide con el segundo, tercero, cuarto es el que corresponde y ahí está bien. Ahí sí no estoy equivocado. ¿Okay? Había un error con el signo ya. Pero eso es ejercicio 2. ¿Ves que se complicó? Porque me obligaron a usar un sistema de 2×2 para calcular el primer término y la diferencia común. Ok. Veamos cuál es el tercer ejemplo. Tercer ejemplo. ¿Qué dice el tercer ejemplo? Oh, no hay tercer ejemplo, ya. Bueno, hay una proposición. Después vamos a ver otros ejemplos, ¿ya? Proposición 7. Página 118.
número 7, página 118. Ok, so, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay acá? Dice, si A sub I es una PA con diferencia común D. Entonces, ¿cuánto vale la suma de los primeros n términos? ¿Cuánto vale la suma de los primeros n términos de la sucesión? Bueno, vale esto, 1 medio n 2a1 más n menos 1 por d. Esa es la fórmula de la suma, no de los términos, no del término general de la sucesión, es la suma de los primeros n. Por supuesto que yo también podría tratar de demostrar esto por inducción. Ya, pues supondría que primero si vale para 1, después para suponer para n y después se la suma hasta n más 1. Ya sabemos el truco, porque la suma hasta n más 1 es la suma hasta n más el último a sub n más 1. Y uso la fórmula de la proposición anterior y puedo hacerlo, ¿ya? Pero una mejor manera es simplemente, como tenemos una fórmula para el a sub i, recuerden que el a sub i es a sub 1 más i menos 1 por d, igual 1 hasta n. Y bueno, y aquí entonces como esta es una constante, no depende del i, voy a quedar aquí a sub 1, la suma de los unos, igual 1 hasta n, más el d, también es constante, y aquí me queda la suma de los i's, perdón, de los i menos 1, de 1 hasta n. Y nosotros sabemos cómo sumar, bueno, la suma de los 1 de 1 hasta n es n, ¿no? N a 1, más d veces. Y aquí esta suma cuando el i vale 1 parte de 0 y termina en n, entonces la puedo escribir así. K igual 0 hasta n menos. Cuando i vale 1 me da 0. Cuando i vale n me da n menos 1. Entonces lo puedo escribir así. Y bueno, el K, como ustedes saben, ya les he dicho varias veces que el K es una letra, nomás yo la puedo volver a cambiar, le puedo poner i. Y da lo mismo, ¿ves? Pero este i no es el mismo allá, pues ha sido desplazado el índice. Bueno, pero la idea es que, y de hecho, fíjate qué tontería, porque si parte de 0, sumarle 0 aquí, Filomena, pero no le importa, porque si sumarle 0, puedo partir de 1. ¿Ya? Es decir, fíjense, si el i vale 1, aquí da 0, entonces puedo partir de 2. Si el i vale 2, aquí esto vale 1, entonces parte de 1 y termina. Perfecto. Y yo sé cómo sumar de 1 hasta n, o hasta n menos 1, porque esa es la suma de Gauss, ¿no es cierto? Esa que el profesor lo mandó a sumar de 1 hasta 100 para que dejaran de hinchar, y Carlitos Gauss encontró la fórmula. ¿Eh? Y el profe no pudo leer su diario. Ya. Estaba leyendo el Mercurio, o la bomba 4, ¿cómo se llama ese diario? Ese pasquín horrible. La cuarta. Eso. Ok, me acordé de eso. La cuarta, ya. Alright, so tengo n a 1 más d veces, y ahora la suma de i igual 1 hasta n menos 1 era n, si es que llegaba hasta n, pero es que no llega hasta n menos 1. N menos 1 por n menos 1 más 1 dividido por 2. Esa era la fórmula de Gauss, ¿ya? Si uno suma de i igual 1 hasta un n, la suma es n más 1 partido por 2. Pero aquí no suma hasta n, suma hasta n menos 1. No importa, me queda n a 1 más d, esto vale n. Y ahora lo di vuelta, esto lo puse acá y está acá. Ya, pero da lo mismo, entonces ahora puedo factorizar. Fíjate, tengo n, factor común, y voy a sacarle un medio. Se va a quedar un medio n, y como necesito terminar con un n aquí, y necesito un 2 acá. Entonces cuando tú multiplicas un medio n por 2 a 1, me da n a 1, que es lo que quiero. Más n medio ya fue factorizado, así que me queda aquí d n menos 1. O digamos n menos 1 por d.
Y uno dice, ah, profe, qué interesante, mira, si aquí yo lo puedo escribir así, n medios, que es lo mismo que esto. Y aquí puedo separar A1 más, y después tengo A1 más n menos 1. Ah, pero esta fórmula la reconozco, pues, profe, esta es la misma de la proposición anterior, y ese compadre vale a n. También lo puedes escribir así tú si quieres. El resultado de esta suma, la suma de los n primeros, es lo mismo que sumar el primero y el último y multiplicarlo por n medios. Primero más el último multiplicado por n medios. ¡Qué maravilla! Ahí llegó alguien atrasado. Diego. Ahí está la segunda proposición de peso de esta sección. Una proposición de peso. La suma parcial. Ah, esa observación que puse yo acá también la hacen aquí del libro. Ejemplo. Hagamos ejemplo. Aquí está el primero. Ejemplo. Ejemplos. Esa es una J, ¿ya? Ejemplos. A. En la progresión 3, 5, 7, 9, calcular la suma de los 12 primeros términos. Calcular la suma de los 12 primeros términos. Calcular la suma de los 12 primeros términos. Ok, so, aquí tengo un problema porque no me dan la sucesión completa. Me dan los 4. Me dan A1, A2, A3, A4 nomás. ¿Ya? Pero estoy suponiendo que es una PA. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el término 1, que es 3, y la diferencia común, si supongo que, de hecho, es una progresión aritmética, porque si a este le resto ese me da 2, si al tercero le resto el segundo también me da 2, si al cuarto le resto el tercero me da 2, entonces la diferencia común es 2. Y entonces la suma de 1 hasta 12, los primeros 12 términos, ¿qué me decía la fórmula que acabo de demostrar? Decía la suma de igual 1 hasta n era n medios por el término A1 más el A12. Y esa es la última observación. Estoy usando esto, ¿eh? ¿Ya? Pero que no sé si sea bien inteligente hacer eso, porque el A1 lo conozco, pues, claro. El A1 lo conozco. Pero ¿y el A12 cuánto vale? Entonces, viste que me obliga a trabajar a sub 12, es a sub 1 más 12 menos 1 por D. Ah, pero sí lo puedo hacer, pues. Tengo que trabajar un poquito, un extra, ¿no? Un pichintún. So, ¿cuál es el A1? Es 3. Y aquí tengo 11 por 2. Así que esto parece ser 25. 22 más 3. ¿Eh? Entonces usted dice, profe, ¿por qué hace eso? ¿Por qué no usa la fórmula? Sí, pues, me castigo. ¿Por qué no usa esta fórmula? No, ni siquiera esa, esta, que es la que dice, la que da el teorema, por el enunciado. Bueno, también lo puedo hacer. La idea es que ustedes ven ahí más de una posibilidad. Aquí tengo 6 por 28. 6 por 2, 12, 6 por 8, 48. 168. También lo puedo usar, lo puedo hacer calculando esto. Es n medios, 2 a 1, más 12 menos 1 por 2.
Yes, porque D es 2 y N es 12. Así que estoy usando esta fórmula. Entonces me da 6 más 22. Dice, profe, ¿no salió lo mismo? ¿Cómo que no? Si es lo mismo. 6 por 26, 22 más 6 es 28. Estamos aquí igual, 168, ¿ves? Sí lo pueden hacer de las dos maneras. Así que se no dolió nada. Poquito, digamos, pero igual tuviste que trabajar, tuviste que hallar. El primer término era obvio, pero la diferencia común y, bueno, y aplicar la fórmula. Así que ahí se le obligó a trabajar al estudiante. Ok, vamos a borrar con el Federico este, que es muy feo, pero es eficiente. Bueno, espero que no haya nadie del curso que se llame Federico, ya no quiero ofender a nadie. Ok, sigamos. Ese fue el ejemplo 1 o 2, no me acuerdo. Alright, tengo tiempo. Hagamos otro ejemplo. B. En una PA con A1 igual a 2, D igual a 3. Preguntas. ¿Cuántos términos deben sumarse? Sumarse. ¿Cuántos términos deben sumarse para que la suma sea 155? Esa es la pregunta que me hicieron. ¿Cuántos términos debo sumar? Ahora la pregunta es si existen sumas, si existen progresiones aritméticas cuya suma es de 155, de repente es imposible y no hay solución, pero vamos a suponer que sí, ¿ya? Entonces veamos qué significa esto. La suma es igual a 1 hasta n, porque me están preguntando por el n, ¿cuántos términos necesito sumar para que esto, pero este yo lo conozco, pues n medios, 2a1 más n menos 1 por d. Esa es la fórmula y yo necesito que esto me dé 155. Y estoy buscando el n. Y entonces ya la ecuación me está saltando aquí porque dice n medios por 2a1 y el a1 es 2. Más n menos 1 y el t, ¿cuánto vale? Es 3. ¿Ya? Entonces me están dando todos los datos salvo el n. Entonces fíjate aquí. Entonces voy a multiplicar por 2 porque yo tengo n medio, ¿ya? Entonces va a quedar n por 4 más 3n menos 1 igual 2 por 155, me parece que eso vale 310. ¿Ya? Correcto. Y aquí tengo, me queda, a ver, 3n, n por 3n más 1, igual 310. Me salió una cuadrática. Ok, entonces aquí... Profe, ¿ya? le faltó el 4n. Que hay un 4 al principio. Sí, pero este estaba multiplicado por n. No. Veamos la fórmula. Veamos la fórmula. Veamos la fórmula, ¿ya? No. Acabo de ver que el error. No, disculpe, profe. No, está bien, pues, sí. Como yo me equivoco de vez en cuando, ustedes también tienen derecho, pero no. La idea es no equivocarse en la prueba, ¿ya? ¿Dónde estaba la fórmula? Proposición 7. Decía un n medios, 2a1 más, está bien la fórmula. ¿Ya? Esa está bien. Ok, yo tengo 4 más, aquí me queda 3n menos 3 más 4. Entonces, aquí, ojo, esto yo lo he visto ya, por eso lo advierto contra esto. Los advierto sobre esto, yo lo he visto. Hay estudiantes que se ponen llegan aquí y empiezan a calcular. Dicen, pongamos con n igual a 1 no me sirve. 1, pongamos muy chico. A ver, con n igual a 10, 10 por 31, 310, listo. N igual a 10.
¿No es cierto? Entonces dice, profe, y yo digo, pero entonces yo no le pongo 15 puntos. Profe, ¿por qué no me puso puntaje total? No, porque usted resolvió esta ecuación al ojo, pues empezó a darle valores al n hasta que le salió n igual a 10. ¿Qué pasa si yo le cambio el ejercicio y el n que sirve es 388? ¿Va a pasarse toda la prueba poniendo números con la calculadora hasta llegar al 388? No, entonces, ¿cachai? No, hay que usar la teoría, hay que usar la matemática que uno sabe, porque si es al tanteo, entonces no estamos, ¿cuándo vamos a ser científicos así? Nunca. ¿Ya? Como te digo, si yo te hago un ejercicio, te calculo, te diseño un ejercicio donde el N sea bien grande, hacerlo al ojo no va a funcionar. ¿Ya? Vaya a pasarte horas evaluando. Entonces lo que tenéis que hacer es usar la fórmula cuadrática o factorizar. Aquí tengo 3n cuadrado más 3n menos 310 igual 0. Hay una cuadrática involucrada aquí. Pues ya, y para eso estudiamos las parábolas. Profe, ¿por qué 3N? ¿Por qué 3? 3N. Porque a lo mejor me equivoqué, ¿o no? Sí, pues, porque el d vale 3, ¿no? No, está bien, pues el d vale 3. Esa es la hipótesis, d vale 3. No, pero abajo. ¿Por qué la cuadrática le dio 3N? Si N por más 1 es N. Ah, porque me equivoqué, pues gracias. Entonces no pregunte, diga, profe, ahí se equivocó, le puso un 3 que no corresponde. Ya, ahí está. Sí, pero puede preguntar. Me equivoqué nomás. Es 3n cuadrado más n. Está bien, hay un error ahí. Ya, entonces, diga sin miedo, profe, se equivocó. ¿Entendés? O sea, si la matemática no miente, la matemática es democrática. ¿Sí? Se puede equivocar hasta el Papa. Ya. Einstein también se equivocaba de vez en cuando. Ya, entonces aquí 3n cuadrado más n menos 310 igual 0. Es una cuadrática. Para eso estudiamos cuadrática para poder resolver este tipo de problemas. Bueno, pero aquí realmente no hay que... podríamos usar la fórmula cuadrática, pero me da la impresión de que esto es factorizable. Necesito que el término del medio sea 1 y el producto aquí sea 310. 31 por 10. Funciona 31 por 10, ¿no? Y aquí pongo 10 y aquí pongo 31. Claro, menos, más. Veamos, 3n cuadrado. Después tengo menos 30 más 31 más 1 menos 310. Perfecto. Así que entonces, ve, esta es la manera en que hay que hacerlo. Entonces aquí aparecen dos soluciones. N vale 10 y n también vale, puede ser menos 31 tercios. Pero es que este no es un número natural. Es una raíz real de la cuadrática, pero no me interesa porque yo estoy buscando números naturales. Menos 31 tercios. Así que este no vale porque no es natural. Entonces, n igual a 10 es la única solución. Entonces, pregunta la respuesta a la pregunta. ¿Cuántos términos deben sumarse para que la suma sea... para que la suma... Entonces, aquí está el problema. Para que la suma sea 155, la respuesta es 10 términos. ¿Ya? Pero lo sacamos después de... No al tanteo, no al tontón así evaluando, sino factorizando una cuadrática. Como les digo, si yo le cambio el ejercicio de tal manera que la respuesta sea un número n bien grande, al tanteo no van a llegar a tiempo, se le va a acabar la hora para la prueba, con el tiempo. Entonces, lo mejor es usar la cuadrática. Ya vuelvo, ¿ah? Voy a apretar un botón ahí. Vuelvo. Bien, en los 5 minutitos que me quedan, veamos si puedo hacer otro ejercicio. Veamos si puedo hacer para terminar en una nota, como dicen los gringos, para terminar en una nota alta. Ya. Pero no hay más ejemplos. Hay una definición, ahora lo que sigue. Bueno, hagamos uno de los resueltos. Y ahora salta a progresiones geométricas. Bueno, vamos a buscar uno de más adelante, ¿ya?
Las progresiones geométricas las vamos a ver la próxima semana. Mañana vamos a hacer ejercicios, recuérdenlo. Ejercicios. Dice, ok, tengo suficiente. Dice, ejercicio 1, página 123. Este es de los resueltos. Dice, la suma de 3 números es en progresión aritmética es, pero este es re largo. La suma de 3 términos en progresión aritmética es 27 y su producto es 504. Bueno, este ejercicio es demasiado largo, voy a tratar de hacerlo, ¿ya? Voy a tratar de hacerlo antes que se me acabe la hora. Dice, aquí, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se llama el dueño de la carnicería? No, ¿cuál es la pregunta? Hallar los números, hallar los números. Hallar los números. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo dice 3 números están en progresión aritmética, ¿ya? Entonces dice solución, sean A, B, C, los 3 números, progresión aritmética. Entonces, ¿qué significa eso? Que la diferencia este tiene diferencia D y esto también tiene diferencia D, entonces ahí tengo esta igualdad. Esta es la diferencia común. Diferencia común. D. ¿Ya? Quizá no sé si la necesito. Y la otra dice, la suma de 3 números es 27. El producto es 504. Entonces, tengo un sistema. Tengo un sistema que dice... ya lo paso para acá. Ya A más C menos 2P. Porque este P pasó para acá, eso me da 0. Yo tengo A más B más C es 27. Y A por B por C es 504. Y mejor lo vamos a dejar ahí ya, porque se me va a acabar el tiempo. No voy a alcanzar a hacerlo. Después lo hacemos ya mañana. Mañana, antes de que inicie la clase de ejercicios, lo puedo hacer. O la próxima semana, no hay urgencia. ¿Ya? Entonces, ahora voy a dar por finalizada esta clase, ¿ya? Vamos a detener la grabación. La voy a subir hoy como a las 6, típico, entre 6 y 7. Y bueno, y mañana nos vemos para el tema de los ejercicios, ¿ya? Espero que vengan con preguntas. Varios ejercicios que están pendientes. Ok, detengo la grabación.